Análisis de valor frontera. El análisis de valor frontera es una extensión de la segmentación de equivalencia, consistiendo en datos secuenciales o numéricos, pudiendo ser usada únicamente cuando la partición es ordenada. Los valores mínimos y máximos, o los primeros y los últimos, de una partición son los valores frontera. Weiser, 1990. El comportamiento en las fronteras de las particiones de equivalencia suele ser más propenso a ser incorrecto que el comportamiento entre las particiones. Es importante recordar que tanto en las fronteras especificadas como las implementadas pueden ser o bien desplazadas hacia posiciones por encima o por debajo de sus posiciones pretendidas, o todas omitidas, o pueden ser completadas con fronteras adicionales no deseadas. El análisis de valor de frontera, así como las pruebas, revelan casi todos los defectos al forzar al software a mostrar comportamientos de una partición diferente a la que el valor frontera pertenece. El análisis de valor frontera puede ser aplicado en cualquier nivel de prueba. Por otro lado, esta técnica es normalmente usada para probar requerimientos que solicitan un rango de números, incluyendo fechas y oportunidades. La cobertura de frontera para una partición se mide por el número de valores límites probados, dividido por el número total de valores frontera de prueba identificados, normalmente expresados como porcentajes. Para ilustrar cómo funciona el análisis de valor frontera, este programa de estudio propone el siguiente ejemplo. Por ejemplo, suponga que un campo de entrada acepta un solo valor entero como entrada, usando un teclado que limite las entradas para que de esta forma las entradas con valores no enteros sean imposibles. El rango válido va desde el 1 hasta el 5, siendo inclusivo. Es por esto que existen tres particiones de equivalencia: la inválida, demasiado baja; la válida y la inválida, demasiado alta. Para la partición de equivalencia válida, los valores fronteras son 1 y 5. Para la partición inválida, demasiado alta, los valores fronteras son 6 y 9. Para la partición inválida, demasiado baja, existe un único valor frontera, el cual es 0, ya que esta es una partición con un solo miembro. En el ejemplo anterior hemos identificado dos valores frontera por frontera. El límite o frontera entre lo inválido, demasiado bajo, y lo válido tiene como resultado los valores de prueba 0 y 1. El límite entre lo válido y lo inválido, demasiado alto, nos da los valores de prueba 5 y 6. Algunas variaciones de esta técnica identifican tres valores frontera por frontera: los valores anteriores, los valores que se encuentran en la frontera y los valores que le sobrepasan. En el ejemplo previo, al usar los valores frontera de 3 puntos, el valor frontera de prueba más bajo es 0, 1 y 2. Por otro lado, los valores frontera de prueba son 4, 5 y 6. Jorgensen, 2014. Las técnicas de prueba combinatorias son útiles para probar la implementación de los requerimientos de sistema que especifican cómo diferentes combinaciones de condiciones acaban obteniendo una gran variedad de resultados. En este sentido, las pruebas de tabla de decisión representan un enfoque importante. Las tablas de decisión representan una buena manera de registrar reglas complejas de negocios que deben ser implementadas por un sistema. Al momento de crear tablas de decisión, el probador identifica las condiciones y las acciones resultantes, salidas, del sistema. Estas forman las filas de la tabla, normalmente dispuestas con condiciones en el tope y las acciones en el fondo o en la parte más baja. Cada columna corresponde a una regla de decisión que define una combinación única de condiciones, las cuales tienen como resultado la ejecución de las acciones asociadas con dicha regla. Los valores de las condiciones y las acciones son normalmente mostrados como valores booleanos, verdadero o falso, o valores discretos, rojo,
verde, azul, por ejemplo, aunque también pueden ser números o rangos de números. Estos diferentes tipos de condiciones y de acciones pueden ser encontradas en una misma tabla. La notación común en las tablas de decisión es la siguiente. Para condiciones, Y significa que la condición es verdadera. Puede ser mostrado también como T o 1. N significa que la condición es falsa. Puede ser mostrada como F o 0. Guión significa que el valor de la condición no es importante. Puede ser mostrada como N/A. Para acciones, X significa que la acción debe ocurrir. Puede ser mostrado como Y, T o 1. Un espacio en blanco significa que la acción no debe ocurrir. Puede ser mostrada como guión, N, F o 0. Una tabla de decisión completa tiene suficientes columnas para cubrir cada combinación de condiciones. La tabla puede colapsar al borrar columnas que contengan combinaciones de condiciones imposibles, columnas que contienen combinaciones posibles pero no viables y las columnas que prueben combinaciones de condiciones que no afectan al resultado. Para más información sobre el colapso de las tablas de decisión, se sugiere consultar el ISTQB-ATA, Advanced Level Test Analyst Syllabus. El estándar de cobertura mínimo común para las pruebas de tablas de decisión es el tener por lo menos un caso de prueba por regla de decisión en la tabla. Esto normalmente envuelve cubrir todas las combinaciones de condiciones. La cobertura se mide como el número de reglas de decisión probadas por al menos un caso de prueba dividido por el número total de reglas de decisión, normalmente expresado como porcentaje. La fuerza o fortaleza de la tabla de la prueba de tabla de decisión reside en el hecho de que la misma ayuda a identificar todas las combinaciones de condiciones importantes, algunas de las cuales pueden ser pasadas por alto. Esto también ayuda a encontrar cualquier vacío en los requerimientos. Este tipo de prueba puede ser reaplicada en cualquier situación en la cual el comportamiento del software depende de una combinación de condiciones, en cualquier nivel de prueba. Pruebas de transición de estado. Los componentes o sistemas pueden responder de formas diferentes a un evento, dependiendo de las condiciones que se den en el momento, así como de la historia previa, los eventos que ocurrieron desde que el sistema fue iniciado. Esta historia previa puede ser resumida usando el concepto de los estados. Un diagrama de transición de estado muestra los posibles estados del software. Asimismo, también muestra cómo dicho software entra, sale, además de las transiciones entre estados. Las transiciones se inician por un evento. Un usuario introduce un valor a un campo. Dicho evento resulta en una transición. Si el mismo evento puede resultar en dos o más transiciones diferentes desde el mismo estado, dicho evento puede ser calificado por una condición WART. Este cambio de estado puede tener como resultado la toma de una acción determinada por parte del software, realizar cálculos repetidas veces o mostrar mensajes de error. Una tabla de transición de estado muestra todas las transiciones válidas, así como también transiciones potencialmente inválidas entre los estados. Este tipo de herramienta también muestra los eventos, las condiciones WART y las acciones resultantes para las transiciones válidas. Los diagramas de transición de estados normalmente solo consiguen mostrar las transiciones válidas, excluyendo las inválidas. Estas pruebas pueden ser diseñadas para cubrir una secuencia típica de estados, para así ejercitar todos los estados, las transiciones, las secuencias específicas de transiciones o para probar las transiciones inválidas. Las pruebas de transición de estado son usadas para aplicaciones basadas en menús, así como en la industria de software integrado. La técnica también es propicia para modelar escenarios de negocios, teniendo siempre estados específicos o también para pruebas de navegación de pantalla.
El concepto de estado es abstracto. El mismo puede representar unas cuantas líneas de código o un proceso de negocios enteros. La cobertura normalmente se mide como un número de estados identificados o de transiciones probadas, dividido por el número total de estados identificados en el objeto de prueba, normalmente expresado como un porcentaje. Para obtener más información acerca del criterio de cobertura para las pruebas de transición de estado, consultar ISTQB-ATA, Advanced Level Test Analyst Syllabus. Las pruebas de caso de uso. Las pruebas pueden ser derivadas de los casos de uso, los cuales son maneras específicas de diseñar interacciones con los ítems del software, incorporando requerimientos para las funciones del software representadas por los casos de uso. Los casos de uso son generalmente asociados con los actores, usuarios humanos, hardware externo u otros componentes o sistemas, y los asuntos, el componente o sistema al que se le aplica el caso de uso. Cada caso de uso especifica algún comportamiento que un asunto puede desarrollar en colaboración con uno o más actores. UML 2.5.1 2017. Un caso de uso puede ser descrito por interacciones o actividades, o así como también por precondiciones, postcondiciones o lenguaje natural donde sea apropiado. Las interacciones entre los actores y el asunto pueden resultar en cambios al estado del asunto. Estas interacciones pueden ser representadas gráficamente por los flujos de trabajo, los diagramas de actividad o los modelos de proceso de negocio. Un caso de uso puede incluir posibles variaciones de su comportamiento básico, incluyendo comportamiento excepcional y manejo de errores, respuesta de sistema y recuperación de error. Las pruebas están diseñadas para ejercitar y probar los comportamientos definidos, básico, excepcional o alternativo, además del manejo de errores. En este sentido, la cobertura de la misma puede ser medida por el porcentaje de comportamientos de casos de uso probados, dividido por el número total de comportamiento de caso de uso, normalmente expresado en forma porcentual. Para más información sobre el criterio de cobertura para las pruebas de caso de uso, consulte el ISTQB-ATA, Advanced Level Test Analyst Syllabus.